El desarrollo embrionario consiste en la transformación del huevo fecundado en un organismo completo, constituido por centenares o miles de millones de células. Este proceso implica tres etapas integradas: crecimiento, morfogénesis y diferenciación, o sea, el aumento de tamaño, especialización de las células y modelado de la forma corporal. Es la etapa inicial de formación de un animal o de un ser humano, el cual va desde el estadio de cigoto hasta que se encuentran bien diferenciados sus órganos. En el caso de los seres humanos se habla de embrión hasta el final de la séptima semana de gestación, desde que se produjo la fecundación, y luego de la séptima semana se habla en términos de feto. En un comienzo, el desarrollo embrionario de los mamíferos son muy similares. Acá tienen dos imágenes que corresponden al embrión de un chimpancé, a un embrión de un cerdo y a un embrión de un Homo sapiens. La segmentación de este huevo cigoto dará lugar a un nuevo embrión, en este caso un blastocisto de aproximadamente 180 células, que a su vez, gracias a la organogénesis, dará lugar a un feto. Aunque no lo parezcan, los ovocitos de mamífero también presentan una polaridad. Hacia la izquierda tenemos una fotografía de un ovocito humano maduro, en donde se puede observar el primer corpúsculo polar, y hacia la derecha un esquema de dicho ovocito humano. Todos los organismos durante su desarrollo establecen una polaridad, es decir, crean diferencias entre los polos opuestos del embrión. Los mecanismos de desarrollo que conllevan la formación de un organismo van a necesitar de estos puntos de referencia. La polaridad es necesaria principalmente para el establecimiento de los tres ejes corporales que definen la anatomía de la mayoría de los animales y que se corresponden con el eje antero-posterior, el dorso ventral y el eje de simetría bilateral izquierda-derecha. Lo que trabajamos en embriología, cuando se forman estos huevos o cigotos, nosotros prestamos mucha atención a la disposición del primer y segundo corpúsculo polar con respecto al pronúcleo masculino y femenino y nos da una idea de la salud de ese embrión. Entonces tenemos los tres ejes: el anteroposterior o cefalocaudal, el dorso ventral y el que nos marca la izquierda y la derecha. Para que este ovocito fecundado se transforme en un organismo pluricelular con miles de millones de células, tendrá que hacer mitosis, y esto es lo que se conoce como segmentación. La secuencia de divisiones que formarán al embrión en cuatro células sigue estas características. La primera división se produce según el eje meridional, originando dos células. La segunda división, en una de estas células, que se conoce como blastómera, se da en el mismo sentido. La otra es en el sentido ecuatorial, es decir, en el sentido perpendicular. Una vez que estas blastómeras comiencen a dividirse, se empezarán a ubicar en este nuevo embrión, nuevamente un blastocisto, un embrión de 5 días de vida, de esta forma, de esta manera azarosa.
Según la cantidad de vitelo que presenten estos ovocitos, se pueden clasificar en heterolecito o isolecito. Heterolecito es un ovocito, por ejemplo, que va a tener más adelante un desarrollo embrionario externo, en el caso de los anfibios. El isolecito es el caso de los mamíferos. En los mamíferos los huevos tienen poco vitelo distribuido uniformemente. En este caso, las divisiones del cigoto van a producir blastómeras de igual tamaño. Además, los ciclos celulares carecen de la etapa G1 y G2. Por lo tanto, no hay crecimiento celular, las células se dividen rápidamente en células pequeñas, no habrá fase G1 y G2 y la replicación es muy rápida. Aquí se representa mediante el esquema un blastocisto, en un embrión de 5 o 6 días de vida, en donde se puede apreciar un macizo celular interno, que sería el polo embrionario, lo que daría lugar al feto, y un trofoblasto, que es lo que daría lugar a la placenta. Este embrión tiene aproximadamente 200 células. Una vez que se produzca la fecundación a nivel de la ampolla de la trompa de falopio, este embrión se va a ir dividiendo, va a pasar de ser un embrión con 2 blastómeras a una de 4, de 8, de 16, hasta que finalmente en el día 5 o día 6 llegará a ser el embrión este que se llama blastocisto y que tiene la capacidad de implantarse. Para poder implantarse este blastocisto, primero deberá eliminar la cubierta de fecundación, esa ex zona pelúcida que cambia su nombre. Entonces, una vez librado de esta cubierta de fecundación, recién podrá implantarse en el endometrio. La implantación básicamente tiene 4 etapas: el precontacto, la posición, la adhesión y la invasión. En la fase de precontacto, entre los días 5 y 8 del desarrollo embrionario, el blastocisto toma posición sobre el tejido endometrial, permanece inmóvil y se orienta con el polo embrionario hacia el endometrio para permitir más adelante la adecuada formación de la placenta. En la fase de aposición, el blastocisto busca el lugar de implantación, un lugar para adherirse, orientando su masa celular interna en el polo en el que el trofo ectodermo se va a adherir al epitelio endometrial. Aquí juegan un importantísimo papel los llamados pinópodos, que son proyecciones citoplasmáticas de las células epiteliales endometriales. Y está comprobado que estos pinópodos son claros marcadores morfológicos de la receptividad endometrial. En la fase de adhesión, el blastocisto se adhiere al epitelio endometrial, queda unido a él gracias a la presencia de moléculas de adhesión. Esto sucede entre los días 6 y 7 tras haberse llevado a cabo la fecundación, teniendo ya el blastocisto un diámetro de 300 a 400 micras. En la fase de invasión, el blastocisto, más concretamente el trofoblasto embrionario, invade el estroma endometrial, rompe la lámina basal y penetra en los vasos sanguíneos maternos. Las células trofoblásticas desplazan, disocian y sustituyen a las células epiteliales, continuando por invadir la lámina basal y el estroma subyacente. Una vez que las células del embrión toman contacto con los vasos sanguíneos maternos, aparece en la sangre de la madre esta hormona que antes no estaba presente, la HCG, o gonadotrofina coriónica humana. Aquí se representa la HCG en función de las semanas de gestación y se ve claramente cómo hace un pico entre las semanas 7 y 12 para luego decaer.
La gonadotrofina coriónica humana es una hormona producida por el embrión, entonces aparece solamente en el caso que la mujer está embarazada, pero ustedes ya estudiaron otras hormonas, las hormonas ováricas que están presentes, pero que en el caso de la mujer gestante posee otra cinética. Acá se representa la gonadotrofina coriónica humana en función de la duración del embarazo y fíjense cómo aumenta notablemente esta HCG y presten atención a los niveles de los estrógenos y la progesterona. La gonadotrofina coriónica humana es una hormona producida por el embrión, entonces aparece solamente en el caso que la mujer está embarazada, pero ustedes ya estudiaron otras hormonas, las hormonas ováricas que están presentes, pero que en el caso de la mujer gestante posee otra cinética. Acá se representa la gonadotrofina coriónica humana en función de la duración del embarazo y fíjense cómo aumenta notablemente esta HCG y presten atención a los niveles de los estrógenos y la progesterona. Como ocurre con los ovocitos de mamíferos, en este caso cuando se fecunda un ovocito de anfibio, se restablecerá la diploidía de la especie, habrá una recombinación de caracteres genéticos de los progenitores y también se formará un individuo único e irrepetible. El punto de ingreso de penetración del espermatozoide es el que dará la polaridad del embrión. Una vez que el espermatozoide toma contacto con la superficie del ovocito, es decir, el punto de entrada del espermatozoide, el citoplasma cortical, es decir, el que se encuentra muy cerca de la membrana plasmática, rota hacia el sitio de penetración del espermatozoide y en el lado opuesto a este sitio se forma lo que se conoce como la medialuna gris. Como saben, estos ovocitos presentan un polo animal que es pigmentado y un polo vegetativo que no lo es. Entonces, al desplazarse, ese córtex genera algo intermedio, lo que le da ese aspecto de color gris. Esta es una maqueta que la pedí prestada del laboratorio, entonces de frente se puede apreciar claramente esa media luna gris y si lo vemos de perfil, bueno, esta media luna gris tiene este aspecto. Bueno, le mostré esta maqueta de estos ovocitos fertilizados con la media luna gris a propósito para explicarle los experimentos de Spearman. Él lo que hizo básicamente es dividir a los embriones exactamente en la mitad, en el medio de la media luna gris, y se daba cuenta que estas dos células más tarde daban lugar a embriones completos. Pero si el corte incluía la media luna gris por un lado y por el otro lado no poseía media luna gris, esto daba lugar a una masa celular sin diferenciación, mientras que por el otro lado, en el corte en donde sí estaba la media luna gris, se formaba un embrión completo, lo que le dio pie para pensar en aquel entonces que esta media luna gris era fundamental para el desarrollo embrionario. Como dijimos al principio, entonces el desarrollo embrionario será la transformación de un huevo fecundado a un organismo pluricelular y va a contar de una segmentación, que son las divisiones celulares, una gastrulación, algunas células adquieren movilidad y cambian de posición, originando un embrión de tres láminas, ectodermo, mesodermo y endodermo, que ahora vamos a pasar a verlo,
y la organogénesis, las células de las tres capas que se influencian entre sí, se reorganizan y migran para producir los tejidos y órganos. Bueno, la segmentación dará lugar a las blastómeras, ¿sí? Formará un individuo pluricelular. En este caso no aumenta el tamaño del embrión, lo que sí se observa es que las blastómeras son cada vez más pequeñas, incrementa además la relación superficie-volumen. Este tipo de división, por supuesto, va a depender de la cantidad y la distribución del vitelo. Siempre las divisiones van a ser mucho más abundantes hacia el polo animal que hacia el polo vegetativo, justamente por esta distribución del vitelo. Y en la medida que se siga dividiendo, este embrión que va a tener 2, después 4, 8 y 16 células se va a transformar en la mórula, que es un embrión macizo, ¿sí? No tiene ningún tipo de cavidad, y esta mórula evolucionará a blástula, en donde ya se puede observar una cavidad que es el blastocele. A partir del primer surco de segmentación se establecen los tres ejes del futuro embrión: el eje antero-posterior desde la cabeza a la cola, el eje dorso-ventral desde la espalda al vientre, perdón, y el eje medio-lateral desde el plano medio a la izquierda-derecha. Más adelante en el desarrollo llegaremos a un estadio de gástrula en donde aparece un blastoporo. De ahí es que existe una clasificación. Los animales deuterostomados son aquellos que el ano se forma a partir de la zona del blastoporo o cerca de él en el embrión en desarrollo, y la boca se forma secundariamente en el otro lugar. Y los protostomados son aquellos animales en donde la boca se forma a partir del blastoporo o cerca de él en el embrión en desarrollo. La segmentación, tanto en embriones de anfibio como embriones de mamíferos, van a generar una cavidad que se llama blastoceles en ambos. En el caso de los embriones de anfibio, bueno, la segmentación se van a ir dando, van a ser mucho más abundantes y rápidas hacia el polo animal, y aparecerá al cabo de un tiempo una cavidad conocida como blastoceles y que se encuentra desplazada hacia el polo animal. En el caso de los embriones de mamíferos, este tipo de segmentación también dará lugar a un embrión de varias células, y al cabo de un tiempo aparecerá esa cavidad conocida como blastocele. Habíamos mencionado también que el volumen, el tamaño del embrión prácticamente no varía, es muy parecido al tamaño del ovocito que le ha dado lugar. La elevada velocidad de replicación del ADN y de la mitosis imposibilita que se produzca transcripción génica, por lo tanto la segmentación depende casi totalmente de la reserva de ARN, de proteínas y de otros materiales acumulados en el huevo durante la ovogénesis. En la mórula, las células empiezan a bombear sodio por las membranas celulares hacia los espacios intercelulares del interior del embrión, y como resultado del gradiente de presión osmótica que se produce, el agua sigue al sodio. De este modo, estos espacios intercelulares se agrandan y forman una cavidad, el blastocele, pequeño y excéntrico, lleno de líquido, y ahora el embrión pasa a llamarse blástula. Las células se disponen formando una capa que rodea la cavidad interior, pero es de un grosor desigual. En el polo vegetativo es mucho más gruesa que en el polo animal, y por lo tanto el blastocele es excéntrico, más próximo al polo animal del embrión. El próximo estadio del desarrollo embrionario es la gástrula. Durante la gastrulación se van a producir los movimientos morfogenéticos que pasaremos a hablar a continuación. Se caracteriza por una disminución de la velocidad de las divisiones celulares. El crecimiento, si existe, es insignificante, cambia el metabolismo, se intensifican las oxidaciones celulares, aumenta la actividad de los núcleos, la información de los cromosomas paternos comienzan a expresarse y se sintetizan nuevas proteínas que antes no estaban presentes en el ovocito.
El primer indicio de gastrulación en los anfibios es el esbozo del blastoporo, que es una concentración de pigmento en un área entre la zona marginal y el área vegetativa, es decir, una zona intermedia en donde se encontraba el polo vegetativo y el polo animal. Aquí aparecen células, se llaman células en botellas, que empiezan a estirarse, dejan su núcleo y se estiran y empiezan a empujar a otras células. A su vez, las células presentes en la superficie del embrión van a ir invaginándose a través de este blastoporo y en la medida que las células en cuello de botella se sigan estirando, van a ir acomodando a estas otras células que empiezan a invaginarse. De esta manera, el blastocele quedará totalmente desplazado y se formará una nueva cavidad que es el arquenterón. Durante todo este movimiento se produce lo que se conoce como la inducción embrionaria. En esta inducción embrionaria, entonces, las células que antes estaban indiferenciadas, las blastómeras, pasan a tener un cierto grado de diferenciación. Por eso al labio dorsal del blastoporo se lo conoce como el inductor embrionario. Se hicieron muchos experimentos también de implantes con estos labios dorsales del blastoporo. Entonces, cuando se sacaba un labio dorsal de un embrión y se lo implantaba en otro, se formaban a partir de este nuevo embrión injertado dos larvas o dos renacuajos. A la gastrulación le sigue la neurulación, donde aparece o empieza a formarse lo que sería el esbozo del sistema nervioso. Lo primero que aparece es una placa neural, un grupo de células empiezan a crecer, esta placa se vuelve más gruesa, empieza a tomar la forma de un surco y las crestas de estos surcos finalmente se fusionan para formar lo que se conoce como el tubo neural. En un corte transversal de un embrión, entonces se puede observar, dependiendo de su evolución, la placa neural, un surco neural o el tubo neural, y también se van a observar la notocorda, ¿sí? También los somites que dan lugar a los músculos y las vértebras, y el celoma que formarán las cavidades del cuerpo. Esto es lo que tenemos en el laboratorio, es una serie embrionaria que va desde el embrión en el estadio de dos células, que directamente gracias a la mitosis se va a transformar en el embrión de cuatro células con el segundo hendimiento, que dará lugar a la mórula, a la blástula, de ahí vamos a tener la gástrula, en donde se puede observar claramente un tapón vitelino. En la medida que sigue avanzando el desarrollo ya aparece el latido cardíaco, el embrión con boca abierta, y así de esta manera llegamos a lo que se conoce como el renacuajo o larva. ¿Cuál es el destino de estas hojas embrionarias? El ectodermo formará la epidermis y estructuras asociadas, sistema nervioso y órganos de los sentidos. A partir del mesodermo, de esta otra hoja embrionaria, se formarán estructuras asociadas con las funciones del movimiento y soporte, como los músculos, cartílagos, huesos, sangre y tejido conectivo. Dará lugar al sistema reproductor y a los riñones, y a partir del endodermo se formarán los sistemas respiratorios y digestivos, las glándulas tiroides y paratiroides, hígado y páncreas. Hasta ahora habíamos hecho hincapié en la reproducción sexual, pero existe un tipo
de reproducción, que es la partenogénesis, donde el óvulo puede desarrollarse aún sin ser fecundado, originando adultos normales haploides. Esta partenogénesis es frecuente en insectos, crustáceos, rotíferos, abejas y algunos organismos de organización sencilla. En muchos animales pueden inducirse la partenogénesis por medios experimentales, en el caso de ranas, equinodermos y mamíferos, y la partenogénesis es natural y se produce regularmente en el ciclo biológico de algunas especies. En el caso de las abejas, los óvulos no fecundados se desarrollan partenogenéticamente y dan lugar a los que se conocen como zánganos, mientras que los óvulos fecundados se transforman en las abejas obreras. Habíamos mencionado que es sumamente importante que el blastocisto se libere de esa cubierta de fecundación, ya que si la presenta en el momento que se aproxima al endometrio, no sería capaz de implantarse. Hay veces entonces de algunas parejas que tienen problemas de infertilidad, en donde esa zona pelúcida es muy gruesa y esa zona pelúcida más adelante dará lugar a la cubierta de fecundación, que va a ser muy gruesa o muy rígida, y este blastocisto no va a ser capaz de librarse de esa cubierta, y por ende en el laboratorio podemos hacer una eclosión asistida, ya sea de manera mecánica, como lo muestra la fotografía de la izquierda, o bien usando un láser, como lo muestra la fotografía de la derecha. Otro estudio que se puede hacer en el laboratorio es analizar las blastómeras de estos embriones. Puede ser que presenten un cromosoma de más o un cromosoma de menos, es decir, una cromosomopatía, generando embriones aneuploides que más adelante no van a ser capaces de implantarse y por ende nunca se producirá un embarazo. Esa blastómera que sacamos en el laboratorio, directamente lo que se le hace es un cariotipo y podemos contar la cantidad de cromosomas que posee esa célula. Todo esto se hace justamente en parejas que tienen algún tipo de trastorno reproductivo. Una vez que tenemos el embrión, directamente lo cargamos en un catéter siliconado. La imagen de la izquierda es una ecografía, la imagen de la derecha está representando un esquema de lo que sería ese útero. Entonces con un catéter muy delgado, directamente descargamos esos embriones, él o los embriones, en la cavidad uterina esperando que llegue un embarazo.